Acústicas, máster en gestión integral de la calidad y jefe de control de costes, calidad y medio ambiente en CEMEX. La conferencia se titula Empresas de servicios energéticos y tipos de contrato. Sí, se escucha. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una presentación bastante rápida, dado que el tiempo apremia. Y, bueno, afortunadamente hace poco más de un mes tuve que presentar esta misma ponencia en otro foro, en el mismo formato de media hora. Fue un pequeño desastre porque había mucha información en muy poquito tiempo, pero ha valido la experiencia que me ha permitido un poco retirar aquella información que es imposible verla en el tiempo tan cortito que vamos a tener. No voy a hacer una aproximación al entorno porque creo que ya se ha hecho, otros ponentes la han hecho, y dado el reducido tiempo vamos a entrar directamente en la casuística de la ponencia. Entonces, vamos a hablar de las ESEs, ¿no?, y el modelo de negocio de una ESE. Las ESEs son organizaciones que prestan servicios energéticos a clientes, en este caso en edificios, y el pago de esos servicios energéticos está basado en la obtención de unos ahorros de energía fruto de las actuaciones que la ESE plantea realizar en el edificio objeto del trabajo. Por lo tanto, la finalidad de una ESE es mejorar la eficiencia en el uso de la energía y reducir, por tanto, la factura energética, el consumo energético del edificio. ¿Qué servicios proporcionan las ESEs? Pues el servicio de una ESE va desde la auditoría energética, que es el punto crítico del trabajo de una ESE, punto crítico porque, como toda auditoría, se evalúan las instalaciones del edificio objeto del trabajo, se valoran los costes energéticos reales que ha tenido ese edificio, y a raíz de esa valoración de instalaciones y de costes se plantean una serie de actuaciones de mejora para reducir esa factura energética. Posteriormente, las ESEs también actúan en la fase de diseño del proyecto, ejecutan la modificación de las instalaciones o todas las actuaciones que haya que realizarse en el edificio, e incluso durante el periodo de duración del contrato, que ya veremos posteriormente que lo habitual suelen ser un periodo de unos 10 años, explotan esas instalaciones, realizan las tareas de operación y de mantenimiento de las mismas y, por supuesto, realizan las tareas de control y medición de los consumos resultantes de esas nuevas instalaciones. Esta última parte de control y medición de estos consumos se puede contratar una tercera parte que sea imparcial digo, de la ESE y de lo que es el cliente, ¿no? Bien, este sería un esquema básico del modelo de negocio de una ESE, donde tenemos el edificio objeto de la actuación. Todos los edificios son susceptibles de mejorar o de implantar mejoras energéticas. El problema está en que esas mejoras sean lo suficientemente significativas para que se puedan financiar con los propios ahorros de los consumos que vamos a tener, y que ese tiempo, ese periodo de retorno sea lo suficientemente ajustado. Bueno, decía que este edificio, que va a ser el objeto del contrato, la ESE hace una auditoría, implanta unas medidas de eficiencia, realiza los cambios o las modificaciones en las instalaciones que ha creído conveniente, y fruto de esas actuaciones se produce un ahorro energético. Como decíamos antes, con este ahorro económico que se ha producido, nos vale para financiar todas esas inversiones que se han hecho, le vale al cliente además para tener unas instalaciones completamente nuevas y ahorrarse también o disminuir su consumo energético, y al mismo tiempo, lógicamente, le permite a la ESE tener su pequeño beneficio. Bien, este es otro de los puntos importantes de una ESE, mucho menos significativo que el anterior, ¿no?, pero sí que permite al cliente olvidarse de tener relaciones con consultores, con constructores, con bancos, con proveedores, con suministradores de servicio. Todo eso pues queda delegado en una única empresa, que es la ESE.
Bien, este otro esquema también es importante un poco para que entendamos rápidamente cómo es el funcionamiento de una S, cómo es el funcionamiento del contrato, del contrato por el edificio para el que estemos trabajando. Bien, ahora mismo un edificio cualquiera tiene una situación, un consumo energético que tras las actuaciones y de mejora que plantee la S va a cambiar. Ese consumo energético lógicamente se va a reducir. Como veíamos antes, parte de esos ahorros van a ir directamente al cliente y parte van a ser ingresos que se va a quedar la S para financiar las inversiones y para obtener un beneficio. ¿Qué es lo que pasa cuando el contrato finaliza? Cuando finaliza el contrato, lógicamente el consumo energético de ese edificio va a ser el mismo y todos los ahorros que se estaban produciendo se los queda el cliente a partir de este momento, ¿no? Este es un poco el esquema básico de cómo se realiza o cómo se financia y cómo se reparten los ahorros. Bien, vamos a ver un poco los modelos de contratos que una S puede plantear, entendiendo que realmente los modelos de contrato van a definir el modelo de negocio que se haga en cada actuación. Veremos que tenemos distintos tipos de contrato, distintos formatos y el modelo de negocio funciona diferentemente en función de si es uno u otro. El contrato, en este caso, es un punto muy crítico de lo que es el modelo de negocio de la S. No es tan crítico como la auditoría energética, pero sí es un punto crítico porque tiene que quedar muy bien detallado cómo se miden fundamentalmente esos ahorros y cómo se reparten. No hay una solución estándar ni es una solución sencilla y sí que es conveniente cuando nos iniciamos en este mundo pues recurrir a las asociaciones sectoriales o bien al Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, al IDAE. Bien, algún dato significativo en formato de gráfico. Los distintos tipos de contrato que nos encontramos son básicamente estos: ahorros garantizados, ahorros compartidos, BUD y Chaufás, y este es cómo se reparten en la Unión Europea. Si nos fijamos, prácticamente el 70% de todos los tipos de contratos se reparten entre ahorros garantizados y ahorros compartidos. El BUD no le vamos a ver porque no aplica a edificios, esto está pensado más bien pues, para plantas de cogeneración, no le vamos a comentar. Bien, luego hay otro tipo de contrato que no está aquí recogido porque es un tipo de contrato que suelen utilizar las administraciones públicas, que veremos también después. Bien, sin más nos metemos con los distintos tipos de contrato. El primero es el contrato de rendimiento energético o EPC. Este contrato es el más implantado en Europa y en Norteamérica. Será en el futuro inmediato el contrato también más implantado en España. Y en este caso lo que la S hace al cliente en su contrato es garantizarle unos ahorros. Esos ahorros quedan recogidos, esa garantía de los ahorros quedan recogidos en contrato. ¿Qué es lo que pasa si no se consiguen? Pues la S asume ese riesgo y le compensa económicamente al cliente si fruto de esas actuaciones no ha conseguido los ahorros que la S le ha garantizado en el contrato. La duración de los contratos de este tipo suele estar entre los 5 y los 10 años. Realmente se suelen aproximar más a los 10 años porque es muy difícil obtener periodos de retorno de la inversión en tan corto periodo de tiempo. Bien, hay dos modalidades fundamentales: ahorros compartidos y ahorros garantizados. Y lo que suele ser bastante habitual es que lo que se haga es un modelo de contrato mixto donde, aunque predominen los criterios o los requisitos propios de uno de los dos modelos anteriores, siempre hay alguna componente del otro modelo, ¿no? Vamos a comentar rápidamente estos dos. Bueno, esto es un poquito el esquema de lo que estoy comentando, ¿no? La S realiza una auditoría, diseña, construye, financia, realiza las tareas de mantenimiento, garantiza los ahorros al propietario del edificio. El propietario sigue pagando sus consumos y con los ahorros que consigue realiza un pago a la S de la parte que quede recogida en el contrato. Con lo cual aquí la ventaja fundamental para el propietario es que no le cuesta dinero y en la mayoría de los casos, ya veremos que no siempre, es la propia S quien realiza la financiación de esa inversión. Bien, modalidad de ahorros garantizados. Este tipo de contrato, la inversión la asume el cliente, en este caso no es la S la que asume la inversión. Como os decía antes, muy frecuentemente lo que se utiliza es un modelo mixto que mezcla conceptos de los dos modelos de PCs, ahorros garantizados y ahorros
y ahorros compartidos. Bien, la AESE lo que hace es garantizar en el contrato un porcentaje con respecto a los gastos, a la factura energética del edificio que el cliente se va a ahorrar. Ese porcentaje, si luego en la realidad no se consigue, la AESE abona la diferencia, la abona mensualmente además, con lo cual el cliente tiene una garantía 100% segura que esa inversión que está realizando le va a reportar unos beneficios. Esto es lo fundamental y es la ventaja fundamental que las AESEs aportan, ¿no? Bueno, este es un poco, sería el esquema de este tipo de modelo de contrato, donde estamos diciendo que la financiación la aporta el cliente, donde el cliente paga lógicamente los consumos y que con esa parte de los ahorros que consigue paga la AESE por sus servicios. Bien, esto sería cómo funcionaría muy rápidamente, lo comento. El caso inicial, donde tenemos el coste actual de la energía, este es el coste futuro y esto es cómo se reparte el beneficio según contrato. ¿Qué es lo que pasa si el consumo excede el consumo real, una vez implantadas las medidas de eficiencia, excede lo previsto? Pues simplemente lo que sucede, la AESE se queda lo que quede, el cliente se queda lo que quede y la AESE además abona al cliente la parte que le falta para llegar a conseguir el beneficio o el porcentaje de ahorro que estaba recogido en contrato. El caso contrario, si el beneficio, o sea, si los ahorros son mayores que los recogidos en contrato, aquí habitualmente lo que se suele recoger en contrato es una fórmula de reparto de ahorros, de tal forma que si se ahorra más, se lo reparten ese cliente. Esta fórmula de reparto de ahorros se suele recoger en los contratos para fomentar el ahorro por parte del cliente, dado que si le va a costar lo mismo, pues lo normal sería no intentar hacer un esfuerzo añadido. Bien, en la modalidad de ahorros compartidos, aquí la financiación sí que es asumida por la AESE. En este tipo de contratos en los que la financiación se la asume la AESE, se suele recoger en contrato también que todos los equipos o las instalaciones son propiedad de la AESE hasta la finalización del contrato. Y lo que se recoge en contrato también es que es la forma o el porcentaje en que se reparten ese cliente de esos ahorros. Es decir, el ahorro será el que fuere y está establecido en contrato, pues el 60% se lo queda a la AESE, el 40% el cliente. Lógicamente este porcentaje siempre será mayor de la AESE, puesto que en este caso es la que ha hecho la inversión, entonces tiene que recuperar esa inversión con esos ahorros que se están consiguiendo. Bien, el siguiente tipo de contrato es el contrato Chaufás. Es un contrato que está bastante extendido en España. Se suele utilizar frecuentemente para renovar las instalaciones generadoras de calor, las calderas. Y, bueno, otro contrato no lo he comentado, pero habitualmente se utiliza para todo, para renovación de cualquier sistemas de generador de calor, sistema de climatización, de iluminación, cualquier tipo de cosa. En este caso es un contrato completamente distinto y tiene un funcionamiento completamente distinto al anterior. Aquí lo que se pacta en contrato es un precio del kilovatio hora de la energía transformada que consume el cliente. Es decir, el cliente paga por lo que consuma. Y, por lo tanto, es la propia AESE la que realiza los suministros de energía. En este caso, los suministros de la energía, gas, gasoil, lo que sea, no es contratada por el cliente ni abonada por el cliente, sino que en este caso la AESE es la que realiza esos abonos. Ese precio del kilovatio hora recogido en contrato suele ser del entorno de un 5 o 10% más barato que el que el cliente estaba abonando con los consumos que estabas teniendo hasta ese momento. De tal forma que el cliente tiene una garantía total y absoluta de que va a ser beneficiosa esa intervención directamente, porque el precio del kilovatio hora es más barato. Ahora bien, bueno, vamos a comentar una cosa. Hemos dicho que aquí el cliente lo que abona es la energía transformada que consume. Es importante entender este concepto, muy sencillito. Hay una energía suministrada, los metros cúbicos, los kilovatios horas de gasoil, litros de gasoil, de gas natural, esa es la energía suministrada. Lógicamente, los equipos
tienen un rendimiento y ese rendimiento hace que la energía útil transformada, que es la que finalmente se consume, sea diferente de la suministrada, habitualmente inferior, lógicamente, porque el rendimiento de los equipos suele ser inferior. Para poder abonar o conocer cuánta energía útil está consumiendo el cliente, es necesario disponer de un contador de kilocalorías a la salida de los equipos de generadores de calor, ¿de acuerdo? Y en base a esta medición de kilocalorías es en base a la cual el cliente abona su factura, al precio pactado en contrato. Bien, bueno, incluso con este mismo esquema anterior, podemos ver fácilmente dónde está o cómo consigue la ESE abaratar los costes del kilovatio hora. Puesto que la energía suministrada tiene el mismo precio para la ESE que para el cliente, la mejora de la factura va a venir por distintas vías. Primera, mejorando el rendimiento de los equipos generadores de calor. Esa es una vía directa. Otra vía, buscando fuentes de energía más baratas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una caldera de gasoil, que es el combustible más caro, cuyo precio del kilovatio hora es más caro, la puedo sustituir por una caldera de gas natural, la puedo sustituir por una caldera de biomasa, la puedo sustituir por distintos tipos de energía que son más económicos, que tienen un precio del kilovatio hora más económico. Otra forma, lógicamente, de mejorar el coste de la energía sería introduciendo sistemas de energía solar, por ejemplo, que el coste de la energía es cero, sin embargo, el cliente va a seguir abonando su precio del kilovatio hora en función de lo que esté consumiendo. ¿De acuerdo? Lógicamente, este tipo de contrato, aunque está muy establecido en España y muy poco en el resto del mundo, es independiente, o sea, no fomenta que se consuma poco, puesto que realmente el cliente tiene un precio del kilovatio hora más barato y la ESE lo que necesita es que se consuma. Cuanto más se consuma, antes recupera su inversión. Bien, en este tipo de contratos, a diferencia del contrato del EPC de ahorros garantizados o ahorros compartidos, la duración del contrato suele ser bastante larga. Es decir, suelen ser necesarios entre 10 y 25 años para que se produzca el periodo de retorno, ¿no?, de la inversión. Bien, esto sería un poco el esquema, cómo funciona. No me quiero entretener mucho porque veo que ya vamos mal de tiempo. Existe otro modelo de contrato, que es el contrato que se utiliza con las administraciones públicas. Este es un modelo de contrato totalmente voluntario. Las administraciones públicas pueden usar los modelos anteriores. Sin embargo, sí que es un modelo de contrato que existe, es un modelo que está pensado para concursos públicos, que elaboró el IDAE, que es un organismo público, en el año 2007, y que, bueno, os voy a contar un poco los principios básicos que recoge. Es un contrato en el que el propio IDAE recomienda una duración en torno a los 10 años del contrato y recoge todas las prestaciones posibles, desde el suministro de energía, el mantenimiento de esas instalaciones, una garantía total sobre las mismas, reparaciones, una serie de obras que el propio contrato, o sea, que el propio concurso. Pensar que este es un contrato que está enfocado a concursos, como todas las obras de la Administración. Entonces, el propio concurso fija unas obras de mejora y de renovación de las instalaciones que hay que ejecutar, y luego deja un apartado para las inversiones que la ESE considera necesarias hacer en ahorro energético para conseguir ese ahorro energético. Este último apartado, el P5, está propuesto por el ofertante, pero no tiene ninguna repercusión en el precio que la ESE va a ofertar a la Administración, puesto que son las propias inversiones que la ESE considera necesarias para conseguir un abaratamiento de la factura energética. Bien, como todo concurso, pues tiene su pliego de cláusulas administrativas. Voy a comentar básicamente dos cosas. Es necesario que la ESE sea una empresa de mantenimiento conforme al RITE, y es necesario también constituir un servicio de atención frente a averías o fallos de operación simplemente 24 horas. No quiero comentar más. Bien,
Vienen recogidos, lógicamente, unos criterios de valoración en el propio pliego de cláusulas administrativas. Están divididos en 3 apartados: una oferta económica, una evaluación técnico-económica y unas mejoras sobre prestaciones. Vienen detallado en este modelo de contrato, lo podéis consultar, cómo se conceden estos puntos, en base a qué. La oferta económica hay unos criterios en base a la media menos una baja. Las valoraciones máximas están entre la baja -3 y baja -8. La valoración técnico-económica da la mayoría de los puntos a este apartado P5 que hemos dicho, de intervenciones que la ESE considera que son necesarias en energías renovables o en eficiencia de las instalaciones, y luego deja 10 puntos abiertos a mejoras que no tengan que ver con la eficiencia técnica, pero que sí que mejoren la calidad del servicio, ¿no? Tengo por aquí, bien, otro punto importante que recoge este contrato es y que se recoge en todos los contratos, sí que hemos hablado antes, no lo he querido comentar, pero lo comentamos ahora. Todos los contratos tienen unas fórmulas de revisión de precios, lógicamente, unas fórmulas de revisión de precios que, en el caso del precio de la energía, de los suministros, están basadas en la variación anual del precio del propio combustible. En el caso de todos aquellos servicios de mantenimiento, de garantía que la ESE presta, están basados en el IPC, y en todo tipo de actuación, de intervención, de obras, están basados en la evolución del Euribor. Asimismo, la Administración reconoce unos aumentos del consumo en el caso de que se modifique el horario de uso. Es decir, aquí lo que la ESE oferta es un precio, y ese precio, un precio global para realizar todas estas tareas de suministro, de mantenimiento, de operación de las instalaciones. Lógicamente, si cambian las condiciones de uso del edificio, ese consumo se va a ver alterado independientemente de las medidas de eficacia o de lo eficaces que sean las medidas que la ESE ha puesto en marcha. Entonces, en este sentido, la Administración reconoce que si aumenta el horario de uso, eso se abonará independientemente del precio pactado. Dicho esto, vamos a terminar la presentación. Voy bien de tiempo, ¿no? Vamos a terminar. He ido un poquito rápido para tratar de adaptarme un poco a las necesidades de tiempo y de recuperar un poco la pérdida que llevamos. Los 8 puntos claves del contrato. Aquí realmente hay solamente un punto que sea completamente diferente a otro tipo de contratos. El resto pues son las cosas habituales. Hay que definir, lógicamente, el alcance del contrato, qué centros, qué instalaciones están incluidos en el contrato, qué servicios y qué actividades se van a realizar sobre cada una de las instalaciones a nivel de mantenimiento, qué prestaciones va a incluir el contrato, si incluye el suministro de la energía, si no la incluye, si incluye el mantenimiento, si están incluidas todas las operaciones de reparación. Hay que recoger, lógicamente, quién va a financiar esa inversión, si va a ser la ESE, el cliente, una financiación mixta, la duración del contrato. En este apartado de duración del contrato hay que recoger también si la financiación corre a cargo de la ESE, de quién va a ser la propiedad de esas instalaciones a lo largo de la duración del contrato. El precio, lógicamente, que ya hemos visto que puede ser único o pueden existir distintos precios para cada una de las prestaciones. Las fórmulas de revisión de precios, que habitualmente son las que hemos comentado antes, el IPC, el Euribor o la variación del precio de los combustibles. Y luego viene el apartado fundamental que hace este tipo de contratos diferente y que hace que haya que hilar un poco fino, que es cómo mides los ahorros, ¿no? Lógicamente se recoge en el contrato cómo se reparten los ahorros que se obtengan entre la ESE y el cliente, o qué porcentaje, en el caso de que sea un contrato de ahorros garantizados, se va a quedar el cliente, pero existe una dificultad grande de obtener esos ahorros conseguidos. ¿Cómo medimos esos ahorros conseguidos? Si el edificio se mantuviera en las mismas condiciones de operación, es decir, si tuviese el mismo horario de uso, si tuviese el mismo nivel de ocupación, si tuviese las mismas líneas de producción, pues lógicamente bastaría hacer una resta entre los consumos antiguos y los consumos actuales para determinar cuál es el ahorro que se ha conseguido. Ahora bien, eso no siempre sucede, por lo cual necesitamos establecer en el contrato, recoger una serie de ajustes que nos permitan valorar esas modificaciones en la operación del edificio, cómo se reflejan.
Lo primero que hacemos siempre es definir en el propio contrato lo que se llama la línea de base, que no es más que en recoger los consumos reales que han sucedido, que ha tenido ese edificio a lo largo de al menos los 3 últimos años y sacar unos consumos medios por cada mes. Esto conviene hacerlo para cada instalación independientemente. A continuación, una vez que tenemos la línea base definida, que sabemos los consumos reales que ha tenido ese edificio mes a mes, en cada instalación definimos estos ajustes, que no son más que unos parámetros que nos van a permitir tener en cuenta todas estas variables que pueden cambiar el consumo del edificio y que son completamente independientes de la eficaces o no eficaces que sean las medidas implantadas por la ESE. Estas variables pueden ser muy complejas o pueden ser muy sencillas. Podría ser tan sencilla como decir, pues por cada hora que se incremente el horario de uso habitual del edificio se facturará o el ahorro o se facturará una octava parte del ahorro total. O pueden ser muy complicadas, introduciendo fórmulas polinómicas, logarítmicas, todo eso, y ahí es donde radica la dificultad de este tipo de contratos, ¿no? Y que lo hacen un poco que sea un punto crítico del sistema, en definir estos ajustes que deben quedar completamente definidos para que luego a la hora de calcular el ahorro y en consecuencia a la hora de que la ESE y el cliente se repartan los ahorros energéticos conseguidos, pues queden completamente definido y no haya ningún tipo de disputa. Lógicamente debe incorporarse un plan de medida y verificación también en el contrato, en el que se va a recoger cómo se van a realizar esas mediciones para cada una de las instalaciones. En este sentido, existe un protocolo internacional de medida y verificación, que ahí os he puesto un poco la empresa o la sociedad que lo promovió y que está ampliamente extendido y que es el recomendable que se use en este tipo de casos. Y luego hay un último punto que se puede recoger en el contrato, porque pensar que los ahorros entre ese cliente se pueden repartir de manera completamente lineal a lo largo de la duración del contrato, o bien se pueden establecer otras fórmulas de reparto de estos ahorros de tal forma pues que se cobren íntegramente al final, en principio se los quede todo la ESE y al final los cobre el cliente, o exista un porcentaje distinto según va avanzando en años ese contrato. Eso también también debe quedar perfectamente recogido en el contrato. Y bueno, pues esta era un poco toda la presentación que tenía pensado haceros, que como ya os he dicho, creo que la he ajustado bastante bien después de la experiencia negativa que tuve hace un par de meses. Y bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, pues lo que queráis, y si no, pues agradeceros vuestra atención. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, en una comunidad de propietarios de viviendas, eso de los ajustes no existiría. Depende del modelo de contrato. En el tema de una... No, no. Sí, mira, en las viviendas en España lo que se está utilizando es el modelo de contrato Chaufás, en el que tú realmente lo que abonas es un precio del kilovatio hora. Entonces, las comunidades de propietarios, cuando necesitan renovar la caldera, que es la fuente de consumo más importante en un edificio, pueden recurrir a una ESE. La ESE les hace la inversión completamente, les renueva la caldera, y lo que hace habitualmente la ESE es poner un sistema que tenga un rendimiento superior, o bien, y simultáneamente a lo mejor también, introducirles un sistema de un combustible, una caldera de un combustible que sea más económico. En todas las comunidades de propietarios con calderas de gasoil, esto es... Sí, pero en este... En este tipo de contrato en lo que los clientes realmente abonan el kilovatio hora que ellos consumen, lo que se está ofreciendo es en ese entorno, una reducción de entre el 5 y el 10%
de ahorro con respecto al precio del kilovatio hora que están pagando ahora, que no quiere decir que ese kilovatio hora sea del mismo combustible, puede ser distinto. De todas formas, cuando se produce una renovación de una caldera, las calderas tienen una vida útil en torno a los 20 años, 20-25 años. Las calderas de esta época pues difícilmente tienen ya rendimientos superiores al 80%, aun con la misma fuente de energía. Las calderas actuales están dando rendimientos del 95%, es decir, solo en el tema del rendimiento ya estás obteniendo un plus muy importante. Y este tipo de contrato, el beneficio para las comunidades de propietarios es que no aportan nada, es decir, renuevan su caldera a coste cero. Sí, no, esto que estoy hablando es para el sistema comunitario. Evidentemente, si el sistema es individual, con calderas individuales, no hay lugar a este tipo de... ¿Hay que revisar solo la caldera o el conjunto del consumo en cada vivienda y qué otros puntos? No, aquí lo que se hace, porque tú ten en cuenta que no puedes actuar sobre el consumo de los propietarios, cada propietario consume lo que quiere y lo seguirá haciendo. Lo que se trata de mejorar es la eficiencia de la instalación de la fuente generadora de calor. En las comunidades de propietarios también los sistemas de iluminación de las zonas comunes también se suelen optimizar. El periodo de retorno, además de los sistemas de iluminación, suele ser bastante mayor. Pero vamos, el fundamental, que es calefacción y agua caliente sanitaria, se hace cambiando la caldera y es lo que se suele revisar, vamos, no se entra en los consumos individuales. No, se pueden realizar actuaciones también en la envolvente del edificio, lógicamente. Hay contratos, por ejemplo, el Chauffage, que lógicamente es contradictorio, ¿no? Con la forma en la que la S recupera la inversión es contradictorio con realizar mejoras en la envolvente, pero ese modelo de contrato se pueden implementar otros. Sí, tú mismo decías que la línea base energética es el punto más crítico. ¿Perdón? La línea base energética era el punto más crítico que encontrabais. No, la línea base no es el punto crítico, porque eso tú los consumos los dispones de ellos, son consumos reales que han sucedido. El punto crítico es establecer los ajustes necesarios o recoger esos ajustes. Perdón. Ese era el tema, o sea, lo que encontramos es que lo normal, los consumos futuros sean bastante difíciles de prever en principio, condiciones ambientales, obsolescencia de equipos, pero en estos momentos quizás sobre todo bajada de productividad, aumento de productividad, bajada de producción, con lo cual esos ajustes, la dificultad que tenéis es en colocar indicadores que realmente sean aceptados por ambas partes. Claro. Un poco ¿Cuáles son esos puntos que tenéis? Porque esa es la base de que se ha aceptado que el resto del contrato es actual. Si no se acepta la línea base y los futuros... Sí, la línea base es aceptada directamente porque está basada en las facturas reales de consumos, y el punto crítico efectivamente es lo que comentas, el establecer esos ajustes, el introducir en el contrato esas variables que nos permitan medir cómo, o valorar de alguna forma, cómo influye en el mayor o menor consumo todos los cambios de operación del edificio. Ese es el punto crítico del contrato. ¿Cómo se hace? Pues es que cada edificio tiene su casuística, y es diferente el uno al otro, pero ese es el punto crítico. Por eso decía antes yo que el contrato, después de la auditoría energética, que lógicamente marca las bases de todo lo demás, es el punto crítico de una S. Si hiciéramos un DAFO del modelo de negocio de una S, indudablemente el contrato entraría dentro de las debilidades del modelo de negocio. Muchas gracias. Gracias.